Juan Carlos Vega es diputado nacional del ARI, estuvo de la coalición cívica. O de la coalición cívica, perteneciente al ARI dentro de la coalición sí, señor, cívica. soy peronista de la coalición cívica. De la coalición técnicamente. Técnicamente. Bueno, y fue protagonista la noche del miércoles con la sanción la media sanción de el 82% móvil más los anexos del juicio Badaro Sánchez, los juicios de Badaro Sánchez, sancionados por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir, te damos la bienvenida. Ustedes aprobaron, pero ¿y el financiamiento? Yo escuché con mucha atención el análisis del decano, periodista especializado, y recordaba un viejo libro de economía política, creo que fue el creador de la economía política, Adam Smith, cuando hablaba de la riqueza de las naciones. Riqueza de las naciones, creo recordar que estoy hablando de 1770 aproximadamente. 1776. Bien. Marzo, para ser más preciso. En esa época ha cambiado tanto el mundo, que hoy la gente se pregunta por dónde pasa la riqueza de las naciones en el siglo XXI. Y más allá del profundo respeto que me merece la economía como ciencia, la riqueza de las naciones en el mundo del siglo XXI pasa por otro lado. Pasa por, básicamente, la calidad de las instituciones. Las instituciones son una variable decisiva en la formación de la macroeconomía y de la microeconomía. Esto no es un simple discurso, basta ver el mapa de los países del siglo XXI, aquellos países que tienen peso y presencia en el orden internacional y calidad de vida de sus habitantes, para darse cuenta que no necesariamente son las riquezas ni las formaciones macroeconómicas los que definen el éxito o el fracaso de los países, sino la calidad de sus instituciones. Y calidad de sus instituciones implica hablar de seguridad jurídica, entre otras cosas, implica hablar de bajos niveles de corrupción, implica hablar de justicia independiente. Si yo tuviese que elegir, yo diría esas tres cosas. ¿Y a dónde voy? Soy de los que cree que el problema de Argentina, el caso argentino, es básicamente político y no económico. Soy de los que cree que a la Argentina se le ofrecen oportunidades históricas todos los años, o al menos cada 5 años. Sea por vía del crecimiento poblacional de países como India o China, que quieren y que exigen cada vez más proteínas animales y vegetales, sea por el aumento de los precios de las commodities internacionales, una serie de variables económicas. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que tenemos que pagar intereses del 12,5% en el orden internacional, siendo que Grecia, un país en default, paga el 5 o el 6%. Y no hablemos de Brasil, no hablemos de Uruguay. Y bueno, llego a la conclusión de que todos los análisis económicos que he escuchado aquí, y que coincido con Blanco, de que esto no es solamente un problema del oficialismo, que tiene una concepción blindada de la política, sino que también es un poco aquello que fue la Armada Brancaleone de la oposición, porque en determinado momento la oposición fuimos la Armada Brancaleone. Hoy está bastante ordenada. Todo eso lo digo para decir, bueno, el análisis del 82% móvil debe ser insertado en un contexto más amplio, no solamente responder a la pregunta seria de la fuente de financiación, que yo creo que es una pregunta seria, sino que contextualizar tanto la pregunta como la respuesta. Creo que el 82% móvil debe ser analizado en el mismo plano que el Consejo de la Magistratura, en el mismo plano que los ATN, en el mismo plano que la reforma de la Ley Penal Anticorrupción. Es decir, este es un paquete que responde a dos modelos. Si yo voy a hablar de modelos,
quiero hablar de modelos de país y no modelos de poder. Tenemos un modelo de país que encarna el kirchnerismo, que básicamente tiene dos elementos, a mi juicio, no son económicos, lo económico viene a caballo. Es un modelo que identifica autoritarismo, prepotencia y soberbia con eficiencia en la acción de gobierno. Esa falsa identificación entre autoritarismo y ejecutividad. Y es un modelo altamente corrupto, que ha cartelizado la corrupción. En la época del menemismo la corrupción estaba horizontalizada, era democrática. Hoy está cartelizada. Y la corrupción no es que impacte en la economía, es una economía. Y con esto termino. Y del otro lado está el modelo en el que yo creo que es un modelo de absoluta legalidad. Y la legalidad no es inocente en términos de economía. Y termino porque si no ya parezco político. Ahora, Vudú, que está por venir a Córdoba, Compañero Vudú. el compañero Vudú, compañero a propósito de la declaración de peronista que acaba de hacer, no sé si Vudú en realidad es peronista, pero digo, Vudú y lo que pasa es que como el peronismo es tan amplio, bueno, pero digo, Vudú dijo 40.000 millones, y le hizo decir a la presidenta además, porque lo digo un ministro y finalmente los ministros se van, le hizo decir en 3 meses estamos en default. La oposición, ¿cómo le explica que se puede financiar el 82% móvil? Ha habido discursos desde el punto de vista de la técnica económica ayer, como por ejemplo el de Amadeo, que fueron sólidos, donde con números bastante prolijos, habrá que ver el libro de sesiones porque fueron 12 horas. A mí me convenció bastante, el de Fernanda Reyes también. Muchas de las variables que se tocaron para decir que sí tenían financiación eran sólidas, pero hay una discusión central con respecto a los números finales del costo. Porque cada uno tiene un número, y no hay una transparencia exacta ni en el costo, ni en el presupuesto tampoco. Porque tenemos un presupuesto que ustedes sabrán de que además tiene una cláusula que le permite modificar partidas, desviar imputaciones, que son los famosos superpoderes. Sí, de hecho han recaudado mucho más que lo que dice el presupuesto. Y también está lo otro que decías vos, ha habido tantos gritos de alarma con respecto al costo para el país de medidas que proponía la oposición, nunca las que proponen ellos. Entonces, es bastante increíble lo del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con medidas suicidas de la oposición, te aclaro. Hay sectores de la oposición que son oposicionistas por naturaleza, pero eso sucede en los parlamentos, vos fuiste parlamentario, pero en general la Armada Brancaleone, que éramos la oposición, es bastante ordenadita hasta ahora. ¿Esto? No, a mí me sigue quedando la pregunta inicial. Hasta ahora no encuentro nada, no solo en esta entrevista, sino en general en la oposición, a la hora de justificar el financiamiento, han sido salir a decir que se tiene el fondo de garantías. Ese fondo de garantía, como lo dijo Alfredo, en un 60 y cuánto por ciento, 62% de títulos públicos, que si el Estado, que valen 89.000 millones de pesos en el asiento contable. Claro. Si el Estado tiene que salir a venderlo para pagar los 4 o 5.000 millones de pesos extra a todos los otros gastos y a todas las otras colocaciones, tiene que salir a poner 4.000 millones de pesos más en títulos públicos, lo más probable es que se le encarezca. Primero, eso no valgan 5.000 millones, lo que vende, y que se le encarezca el resto del financiamiento al sector público. Francamente, si usted me dice, hay que elegir presidente y qué es el parámetro que tengo que tomar en primer lugar, y su calidad institucional, su transparencia, su no corrupción, seguramente. Pero cuando hay que pagar 4.000 millones extra al mes, quisiera tener algún elemento económico. La seguridad de la eficiencia en una gestión de gobierno se la va a dar curiosamente la transparencia. No se la va a dar tanto el manejo de variables matemáticas de la economía, que son importantes. Usted puede tener el mejor economista, Martínez de Oz, que en su momento era considerado el mejor. Lo puede tener a Cavallo
que recibía los aplausos de Harvard